Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de Dinero Millennial. Yo soy Omar Nieto y el día de hoy les voy a explicar si la nueva reforma de pensiones que están proponiendo en el Congreso pone en peligro nuestro ahorro en las Afores. A lo mejor te enteraste que esta semana la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a las pensiones que básicamente crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Y por supuesto esto ha provocado reacciones entre políticos, expertos en pensiones y bueno, pues los mexicanos en general. All right, this is it, people. Let's move. Let's go, 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 Y bueno, esto viene de un anuncio que hizo el presidente López Obrador en enero, en el que anunció que iba a reformar las pensiones para revertir las que él llama las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo, que pues fue la reforma a la ley del Seguro Social por la cual se crearon las Afores y bueno, pues se reformó todo el sistema de pensiones. Y más tarde, el 5 de febrero, presentó la propuesta de reforma constitucional en la que ya explicó que no se iban a tocar a las Afores, que simplemente se iba a crear un fondo de pensiones para garantizar pensiones del 100% para algunas personas. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse. Pero antes de continuar con el chismecito financiero, te voy a pedir que por favor le des like a este video y lo compartas con alguien más que le pueda interesar este tema tan relevante para todos los mexicanos, y también que te suscribas al canal dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Y bueno, ya más en concreto en qué consiste la reforma, es una serie de cambios para garantizar primero que todos los trabajadores que cumplan con los requisitos de pensión se logren pensionar, lo cual actualmente no ocurre porque tú puedes cumplir con todos los requisitos para pensionarte, pero no tener el ahorro suficiente para acceder a una pensión, así que se da lo que se llama una negativa de pensión, que es que te den todo el dinero que tienes ahorrado en tu Afore y pues básicamente tú lo administras y haces con él pues lo que puedas. Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y lo segundo que busca esta reforma es que todas las personas que ganen el salario promedio del IMSS o menos se pensionen con el 100% de su salario. O sea que si tú ganas hasta 16,778 pesos, te vas a poder pensionar con el 100% de tu salario. Y si ganas más de 16,778 pesos, pues te vas a pensionar al menos con esos 16,778 pesos. Y bueno, cómo funcionaría es que tú con tu Afore te vas a financiar un porcentaje de la pensión, lo que más alcances. Digamos que si llegas a financiarte el 50% del salario que ya estás ganando ahorita, pues el Fondo de las Pensiones de Bienestar te estaría poniendo el otro 50% para que alcances el 100% de tu salario. Claro, si es que ganas estos 16,778 pesos o menos, ¿verdad? Ahora, como lo he dicho en mis otros videos, esto suena bien de primera impresión, porque para los millennials, la generación Z y algunas personas de la generación X, las perspectivas de pensionarse pues eran realmente nulas. No íbamos a poder acceder a una pensión, y si lográbamos acceder a una pensión iba a ser por un porcentaje muy bajito, o sea, nada cercano al 100%. Antes de la reforma de 2020 se prospectaba que nos íbamos a retirar con más o menos un 30-40% de nuestro salario, y eso si bien nos iba. Y ya con la reforma de 2020 eso subió hasta más o menos un 50% de nuestro salario. Sin embargo, con esta reforma no solamente accederíamos todos a una pensión, sino que muchos de nosotros accederíamos a pensiones del 100% de nuestro salario. Entonces a lo mejor te preguntas por qué es tan polémica esta reforma. El primer aspecto que la hace súper polémica es el de la expropiación de los recursos de las Afores. Y es que en algunos medios se ha dicho que esta reforma lo que busca es expropiar los recursos de las Afores, o sea, quitarte tu ahorro de la Afore para financiar esas pensiones. Tú dijiste antes de entrar. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Que es una gandalle. Es una gandalle. Explícalo. Sin embargo, en repetidas ocasiones, tanto el presidente como ahora los diputados de Morena que están proponiendo esta reforma en el Congreso, pues han dicho que no es así, que no se van a tocar los ahorros de las Afores de los trabajadores que todavía estén trabajando, incluso aunque sus cuentas estén inactivas. Y es que lo que pasa es que ya ahorita la ley del Seguro Social indica que los recursos de los trabajadores que llevan 10 años o más de haber alcanzado la edad de pensión y no han reclamado los recursos de su Afore tanto para pensiones como para vivienda,
pues esos recursos sí pasan al IMSS. Pero como te comento, esto ya está ocurriendo y actualmente el IMSS utiliza estos recursos para otras cosas. Entonces lo que propone esta nueva reforma de pensiones, tanto la que está impulsando el presidente como la que están impulsando los diputados, pues propone que estos recursos vayan al fondo con las que se van a financiar estas pensiones del 100%. Y bueno, incluso aunque tú fueras un trabajador que ya alcanzaste la edad de pensión, ya pasaron 10 años y nunca reclamaste tus recursos, ese dinero que tenías ahorrado en tu Afore y en el Infonavit ya pasó al IMSS, o en este caso al Fondo de las Pensiones del Bienestar. Todavía aún así lo puedes recuperar, aunque obviamente ya sería por un procedimiento distinto al de reclamar tu dinero del Afore como normalmente se hace actualmente. O sea que los recursos del Afore de los trabajadores pues nunca se ha planteado que se vayan a ir a este fondo así nada más porque sí, o bueno, por lo menos hasta ahorita. Ahora, como te digo, esto de que el IMSS tome los recursos de las cuentas que no han reclamado ese dinero 10 años después de haber alcanzado la edad de jubilación, pues ya está ocurriendo. Entonces lo que puedes hacer para que eso no te pase, ya sea que tomen ese dinero para financiar cosas del IMSS o para financiar el Fondo de Pensiones del Bienestar, pues son cosas muy sencillas. La primera es que sepas en dónde está tu Afore. Incluso aunque tú creas que no tienes una Afore, puede ser que sí la tengas y pues no pierdes nada con revisar. Te voy a dejar aquí abajo el portal en el que puedes checar si tienes o no una Afore y dónde está ese dinero. Si ya confirmaste que sí tienes una Afore, pues ahora tienes que actualizar tus datos o checar que ya estén actualizados, y si no tienes un expediente electrónico, también tienes que hacer este expediente electrónico. Sé que suenan muchos pasos, pero es súper sencillo, y además en todo momento los asesores de la Afore te van a ir guiando paso por paso. Y la otra cosa que puedes hacer es designar a tus beneficiarios. Si es tu cónyuge o tus hijos, pues son como beneficiarios directos. Esos digamos que no los tienes que designar, pero es mejor si sí lo haces. ¿Y todo esto será mío? Todo, hijo. Pero si a lo mejor quieres dejar de beneficiario a un sobrino o alguna novia, algún novio que tienes por ahí, pues también lo puedes hacer. Y esta, aunque suene un poco obvio, pues es que si ya cumpliste la edad de jubilación, vayas a recuperar ese dinero de tu Afore porque es tuyo y nadie te lo debería de quitar. Otra cosa que señala la llamada oposición de esta reforma es que pues en realidad ellos no se oponen a que haya pensiones más dignas o mejores para las personas en México, pero que esta propuesta pues no considera ni la sostenibilidad del fondo de pensiones ni la sostenibilidad de otorgar pensiones del 100%, y que pareciera que esta presión por aprobar esta reforma pues tan rápido obedece a intereses políticos. Sobre la sostenibilidad del fondo pues ya había hablado en mi video pasado, que te voy a dejar aquí arriba por si no lo has visto, pero básicamente es que las fuentes de financiamiento para este fondo pues no son suficientes, y además la mayoría de ellas son solamente de una vez, porque por ejemplo son venta de inmuebles y pues esos inmuebles solamente se pueden vender una vez, y así algunas otras más. Digamos que ahora que vayan a tomar ese dinero de las cuentas no reclamadas de las Afore, pues sí sería una fuente de ingresos más constante, pero aún así parece que no es suficiente para financiar estas pensiones. Ahora, sobre lo sostenible que es otorgar pensiones del 100%, primero que nada debes de saber que esto no pasa en ninguna parte del mundo. Ningún sistema de pensiones otorga pensiones del 100%. Y esto es por dos razones. Primero, porque cuando alcanzamos una edad de retiro ya no tenemos las mismas necesidades y los mismos gastos que teníamos cuando estábamos trabajando y a lo mejor estábamos sosteniendo una familia o estábamos pagando a lo mejor un crédito hipotecario, un crédito de coche y todas esas cosas que hacen la vida adulta tan cara. Y en segundo lugar, porque también los que financian las pensiones pues son las personas que están trabajando en ese momento con sus impuestos, y un gran problema que enfrentará México en las próximas décadas es que cada vez vamos a ser más las personas que necesitemos una pensión y cada vez van a ser menos los jóvenes que estén trabajando y pues aportando con sus impuestos para pagar estas pensiones. Entonces, por mucho que existan otras fuentes para financiar este fondo de pensiones, se prevé que también va a terminar siendo financiado por parte de los impuestos, y que pues obviamente va a tener que sacrificar gasto en otros rubros como por ejemplo la educación, la salud y bueno, cosas que son importantes tanto para los pensionados como para los que están trabajando en ese momento. Otra cosa que preocupa bastante es que este fondo va a quedar en manos de quien esté en el gobierno en ese momento. Esta preocupación no es nueva, pero bueno, esta semana, como se está discutiendo esta reforma, el PAN volvió a sacar esto a la luz. Definitivamente hay razones para sospechar que quien esté en el gobierno vaya a utilizar este dinero también para financiar sus proyectos insignia y a lo mejor hasta las próximas elecciones, uno nunca sabe. Y pues obviamente para que esto no ocurriera tendría que haber una fuerte regulación y también un fuerte aparato de supervisión de este fondo, de cómo se utiliza y de cómo se invierte todo, para que nadie que no tenga que ver ahí pues meta la mano, ¿verdad? Y como te decía previamente, muchos actores políticos piensan que esta prisa por aprobar esta reforma de pensiones tiene más tintes políticos y electorales que realmente un interés por beneficiar a las personas trabajadoras de México. O sea que todos están apurándose primero para que sirva como un levantón
para las elecciones en el próximo 2 de junio y 2 para quedar bien con el presidente y el gobierno que sale y pues probablemente el que entra, ¿verdad? Ahora, como te decía, esta reforma que están impulsando en el Congreso en esta semana es solo uno de los caminos de la reforma que anunció el presidente en enero. El primer paso lo dio el presidente presentando el 5 de febrero esta reforma constitucional, pero lo que se está presentando en la Cámara de Diputados es una enmienda a leyes secundarias, o sea que no sería un cambio constitucional si es que llegara a pasar esta reforma. Y es que la reforma constitucional que propuso el presidente, pues obviamente tiene que pasar por un proceso mucho más largo de aprobación de varias instituciones, porque además este cambio constitucional no solamente contempla las pensiones, sino a un bonche de reformas más. Y como te decía, la otra vía por la que está avanzando Morena es la de reformar leyes secundarias, que bueno, esta se puede avanzar con más rapidez y por esta ruta ya lograron la aprobación tanto de la Comisión de Presupuesto como de la Comisión de Seguridad Social, y ya con estas dos aprobaciones la propuesta pasó a discusión al Pleno en la Cámara de Diputados este miércoles 17, pero por supuesto aquí ya no iban a estar tan sencillas las cosas porque en la Comisión de Seguridad Social solamente había diputados, o bueno, la mayoría eran diputados de Morena y de otros partidos que están en coalición con ellos en algunas elecciones, por eso pues iba a ser mucho más sencillo la aprobación ahí, pero ya en el Pleno de la Cámara iba a estar más complicado, y dicho y hecho lo que pasó este miércoles fue que pues se pusieron desde el principio a observar con lupa esta propuesta, y los diputados del PAN se dieron cuenta de que esta propuesta y la propuesta que presentaron el lunes 15 ante la Comisión de Seguridad Social pues no eran la misma, tenían algunas diferencias, de las cuales la gran mayoría pues solamente eran errores de forma, que a lo mejor un punto, que a lo mejor una coma, un acento, pero una diferencia era bastante grande y a su parecer bastante perversa, y es que justo en el texto en donde se establece qué cuentas de Afore serían las que se estarían transfiriendo al Fondo de Pensiones del Bienestar, pues se les fue especificar cuáles serían estas cuentas, por lo que uno podría interpretar que cualquier cuenta de Afore podría ser absorbida por el Fondo de Pensiones del Bienestar, y no solo las que tienen 10 años de haber alcanzado la edad de jubilación y que estén inactivas. Y bueno, el coordinador de Morena salió a admitir que pues sí se les chispoteó, pero que fue sin dolo, que fue un error humano. ¡Se me chispoteó! ¡Se me chispoteó! Tú siempre sales para todo con la misma excusa. Y la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Ivonne Cisnero, que también es de Morena, explicó que se hizo la modificación que señala que el traspaso de los recursos de las cuentas de Afore al fondo pues no aplica para los trabajadores que estén activos, lo cual a mi parecer sigue sin ser exactamente lo mismo que se aprobó en la Comisión de Seguridad Social el lunes 15 de abril. Eso es mentira. ¿Cuál expropiación de las Afores? Pues como pueden ver, este chismecito todavía está que arde, todavía queda ver qué pasa el lunes 22 de abril, si es que la versión que presenten sí cumple cabalmente con lo que presentaron el 15, que sea lo mismo que habían ya aprobado, o si sigue habiendo algún error humano y pues siguen presentando otras cosas. Ya se regresó a comisiones el dictamen, ¿verdad? Así lo es, se regresa a la comisión para reponer el procedimiento y que no que haya ningún vacío en materia de procedimiento legislativo y legal, y que el Pleno conozca lo que fue aprobado en la comisión. Y por supuesto ver qué tiene que decir el Pleno de la Cámara de Diputados, si se va a aprobar o no, pero ya los estaré actualizando en mis redes sociales o en otro video, ¿por qué no? Y bueno, ya en mi muy personal opinión, reformar las pensiones en México definitivamente sigue siendo una necesidad. Ya con la reforma de 2020 se hizo un avance, pero no es suficiente, porque la verdad los porcentajes del salario a los que se pueden acceder en las pensiones que tenemos ahorita pues no son suficientes, siguen quedándose cortos, pero también creo que garantizar pensiones del 100% es un poco irreal y la verdad no parece sostenible. Y finalmente, lo que siempre digo cuando hablo de este tema, lo he repetido en todos los videos que he hablado sobre las reformas de pensiones que ha habido últimamente, es que ninguna de esas reformas ha atendido ni están atendiendo a las personas que trabajan en el sector informal, o sea, los que no tienen ni IMSS ni ISSSTE, que además son la mayoría de los que componen la fuerza laboral de nuestro país. O sea que aunque mejoren las pensiones para los que cotizan al IMSS o al ISSSTE, la mayoría de las personas que trabajan actualmente no van a poder acceder a una pensión. Y finalmente, como millennial, que me han dicho y me han repetido desde que comencé mi vida laboral, que cuando me retire lo único que voy a tener es lo que tenga ahorrado en mi Afore y que a ver si con eso me alcanza para financiarme una pensión, pues la verdad sí me ilusiona tener una pensión garantizada, porque eso significaría tener un ingreso garantizado de por vida, sin tener que preocuparme si el ahorro de mi Afore me va a alcanzar para financiarme la pensión para todos los años que viva, o si me tengo que morir 3 años antes para que me alcance ese dinero. Pero no les voy a mentir, también me da miedo que cuando llegue el momento de la verdad, o sea, la hora en la que me retire, ya sea por malos manejos del fondo
o por la insostenibilidad del sistema de pensiones, pues esa promesa de pensión nunca llegue a ser realidad. O sea, no jueguen con nuestras ilusiones de tener una pensión, no sean así. Y antes de terminar, te recuerdo que Dinero Millennial está en redes sociales. De hecho, hablé de este tema el lunes que se aprobó la propuesta en la Comisión de Seguridad Social, o sea que ahí puedes encontrar los chismecitos financieros más fresquecitos, más calientitos. Por eso te voy a dejar aquí abajo las ligas para que les des like y follow a esos perfiles. Y ahora sí, esto es todo por el chismecito financiero de hoy. Espero que les haya gustado y también que les haya sido de utilidad para mejorar sus finanzas personales. Y en este caso, para que te enteres si el ahorro en tu Afore está en peligro con la nueva reforma de pensiones. Si fue así, te voy a pedir que por favor me dejes aquí abajo un comentario en el que me digas cómo te ayudó este video y también qué otros temas te gustaría ver en el canal. Yo soy Omar Nieto y esto es Dinero Millennial. Hasta la próxima.